Mm, Quedamos en que íbamos a ver un video de... No creo que lleguen los cuchillos. Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día miércoles 25 de noviembre del 2020. Clase de biología para quinto semestre, grupo C. En esta ocasión se tiene la intención de analizar las teorías evolutivas de Darwin y quienes otros aportaron a la cuestión de entender la evolución de las especies. Habíamos quedado en compromiso con los jóvenes que no han asistido a clases de dar un repaso a la cuestión de las mutaciones genéticas, cómo es el proceso y además cómo intervienen en el cambio o en la transformación de los aspectos genotípicos, fenotípicos de cada uno de los órganos o de los organismos, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese compromiso de dar un repaso. Ese repaso tendrá que ver con la cuestión de las mutaciones. Y el video que se está preparando es algo así, Introducción a la Mutación Genética. Una academia que se llama CAN y es una asociación en términos generales de este tipo de grupos que se interesan por el estudio de la transformación o de la evolución de las especies. Por lo tanto, vamos a ver cómo es la mutación genética internamente o de alguna manera externa. Ya hemos hecho un repaso de cómo es la reproducción celular desde el punto de vista de la mitosis, que es aspecto interno, y de la meiosis, que es un aspecto externo, en el cual intervienen los aspectos de la reproducción sexual. En una planta, algunos elementos de la reproducción sexual se dan en la parte de arriba de la misma planta, las flores las producen, etcétera, y luego, ya que llegó su periodo de madurez, sueltan esas células que más tarde, por acción del viento, por acción de algunos insectos como las abejas que recolectan el polen en sus patitas, llevan los elementos a otro tipo de planta y lo depositan para que haya una unión que le llaman meiosis o una unión sexual en las plantas. En los humanos, bueno, es diferente y en los seres vivos, en los animales y los humanos, esta reproducción meiosis es diferente y entonces, pues, no lo vamos a tratar ahora, pero vamos a ver los aspectos de la mutación genética y cómo se ve que afectan a la morfología o a la estructura general de los organismos nuevos, los hijos con alguna variación genética. Y entonces, vamos a verlo y esperemos que algunos jóvenes ingresen a la clase, si no, pues será un recordatorio muy interesante. Ponemos volumen al video y ponemos la atención en su máxima expresión. Hoy vamos a dar una introducción rápida a las mutaciones genéticas, pero primero repasemos el dogma central de la biología molecular, que es la idea de que la información genética en una célula se almacena en forma de ADN. Este ADN se usa para generar ARN complementario a través de un proceso llamado transcripción y posteriormente este ARN se usa para sintetizar una proteína correspondiente a través del proceso de traducción.
Veamos un ejemplo rápido. Nuestra cadena corta de ADN aquí se utilizará para generar una cadena de ARN. Recuerden que A se empareja con U o T y C se empareja con G. A continuación, nuestro ARN se utiliza para generar proteínas a través de la traducción. Recuerden que durante este proceso los nucleótidos de ARN se leen en grupos de 3, llamados codones, para generar los aminoácidos correspondientes. En términos muy generales, decimos que las mutaciones tienen el efecto de hacer que esta proteína sintetizada no salga del todo bien. Veamos rápidamente la enfermedad de células falciformes, que es un ejemplo de una enfermedad causada por una mutación genética. Quizás recuerden que hay una proteína en los glóbulos rojos llamada hemoglobina, que también podemos llamar Hb. La hemoglobina es una proteína que coordina los iones de hierro para retener las moléculas de oxígeno y transportarlas por todo el cuerpo. La mutación que causa la enfermedad de células falciformes produce una forma mutada de hemoglobina llamada HbS, donde la S indica falciforme, por su nombre en inglés. La diferencia entre la hemoglobina normal y la HbS es que un residuo de aminoácido glutamato se reemplaza con un residuo de aminoácido valina. Este pequeño cambio hace que todas estas proteínas HbS mutadas se agrupen en un glóbulo rojo, lo que hace que sea muy difícil para ese glóbulo rojo transportar oxígeno de manera efectiva. Por cierto, recuerden que los glóbulos rojos se generan inicialmente a partir de células madre hematopoyéticas a través de un proceso llamado hematopoiesis. ¿Dónde se encuentran las mutaciones y cómo surgen en primer lugar? Veamos un par de posibles errores diferentes que podrían conducir a una proteína producida incorrectamente. Primero, veremos qué sucede si una célula comete un error durante la traducción. Seguiremos con nuestro ejemplo anterior de la enfermedad de células falciformes. Digamos que tenemos esta muestra de ADN con 3 nucleótidos del gen que codifica la hemoglobina. Este ADN se transcribe para formar la secuencia de ARN complementaria GAG. Ese GAG normalmente correspondería a un residuo de glutamato durante la traducción, pero un error durante la traducción podría ocasionar que se traduzca un residuo de valina para producir la hemoglobina mutada asociada con la enfermedad de células falciformes. Pero tengamos en cuenta que si ocurre una mutación durante la traducción, la célula solo producirá una hemoglobina mutada o HbS por cada error. Como las células producen toneladas y toneladas de hemoglobina, una sola proteína mutada podría no tener un efecto tan grande en la célula. Entonces, podemos decir que los errores durante la traducción probablemente no causen mutaciones como la asociada con la enfermedad de células falciformes. A continuación veremos los errores durante la transcripción. Nuevamente tenemos nuestra pieza de ADN CTC que normalmente produciría GAG en el ARN, pero tal vez ocurra un error que conduzca a la transcripción de un GUG, que luego codificaría la valina asociada con la hemoglobina mutada. Si ocurriera este error, la célula solo produciría unas pocas hemoglobinas mutadas por cada error, ya que una cadena individual de ARN mensajero solo se traducirá un par de veces antes de degradarse. Entonces podemos decir que los errores durante la transcripción probablemente no causen mutaciones como la asociada con la enfermedad de células falciformes. Finalmente veremos los errores en la cadena de ADN. Si nuestro CTC en el ADN se convierte erróneamente en un CAC, entonces nuestro ARN correspondiente de la transcripción cambiará y finalmente se producirá una valina en lugar de un ácido glutámico. Ahora, dado que el ADN de una célula almacena toda su información genética, ese error conduciría a la mutación de todas las futuras hemoglobinas producidas a partir de ese gen mutado. Entonces, en general, podemos decir que las mutaciones serán el resultado de cambios en el ADN de una célula y no del ARN o la proteína. Entonces, ¿de dónde vienen estos tipos de mutaciones? Hay 2 formas en que una persona puede tener una mutación genética. El primero es que lo herede de sus padres. Recuerden que el ADN se transmite de padres a hijos, por lo que si tenemos un padre con el gen mutado aquí, entonces hay una buena posibilidad de que al menos uno de los hijos herede ese gen mutado, de la misma manera que el niño podría heredar cualquier parte del ADN del padre. La otra posibilidad es que la mutación se produzca espontáneamente, que es cuando una persona de repente sufre una mutación en su ADN sin que sus padres hayan tenido la misma mutación. Las mutaciones espontáneas pueden provenir de muchas fuentes diferentes. Algunos ejemplos son errores de replicación del ADN, factores ambientales como ciertos venenos. También es posible que las mutaciones genéticas puedan aparecer completamente al azar. ¿Qué aprendimos?
Primero aprendimos que las mutaciones se originan al nivel de ADN y no al nivel de ARN o de la proteína. Los efectos de la mutación, como el ejemplo que dimos de la enfermedad de células falciformes, se relacionan con problemas con las proteínas que finalmente son expresadas por el ADN mutado. Ahora, como todas las reglas, hay un par de excepciones a esta, pero podemos decir que los efectos de una mutación generalmente se encuentran a nivel de la proteína. Finalmente, aprendimos que las mutaciones se heredan de uno de los padres o se presentan de manera totalmente espontánea. Bien, este es un buen video que explica la cuestión de cómo es la mutación en términos de lo que se puede heredar, puede ser espontáneo o debido a factores externos, como lo mencionan ahí. Ya vimos esos factores externos que pueden ser la cuestión de la alimentación, la radiación solar, la radiación electromagnética y otras situaciones del medio ambiente y que afectan posiblemente en la producción de las proteínas. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, pues las proteínas que de alguna manera están produciéndose en la transformación de ADN a ARN y luego de ahí en el ARN se producen las proteínas. Esas proteínas llevarán una información también diferente y además esas proteínas alimentarán a los órganos o a las células de otras partes del cuerpo y le generarán esos posibles cambios. Bien, vamos a ver algo relacionado con las teorías de este señor de Charles Darwin. La teoría evolutiva. ¿Cómo es esa teoría evolutiva? Pues se da de una manera interesante y este video dura 12 minutos aproximadamente. Bien, vamos a verlo y si hubiera algún alumno, lo iríamos pausando suavemente para que le pudiéramos dar una explicación a los jóvenes, ya que han estado un poco aislados de clase. Bien, entonces ponemos la cuestión de cámara, acción, ampliamos la imagen y ya vimos que el sonido está en su buen nivel, más o menos. Bien, iniciamos. Esta noche, Charles Darwin, parte 2. La evolución de las especies. Anteriormente, en Ideas Rompecráneos. Señoras y señores, tripulantes del HMS Beagle, estamos próximos a la isla de Galápagos. ¡Oh! Esta isla es un encanto. ¿Pero qué son esos especímenes tan raros? ¡Parecen dinosaurios! La isla de Galápagos es maravillosa. Aquí, unos rarísimos especímenes podrían confirmar las intrépidas aseveraciones de mi compañero, Charles Darwin. Es como un parque jurásico. Lo mismo que el museo, pero con animales vivos. ¿Especímenes jurásicos? Mejor yo me quedo aquí quietito dentro del barco. Ahí vamos, varón, no sea cobarde. Es tiempo de aventura. Esos animales no son dinosaurios.
Todos tenemos un antepasado común en la cadena de la evolución y sin dudas, estos reptiles tienen muchos de los antiguos dinosaurios corriendo por sus venas. Pero déjenme decirles que todo lo contrario, estas tortugas gigantes, estas aves y estas iguanas son especies muy nuevas, crecidas y desarrolladas en tan solo los últimos millones de años. ¿Cómo puede ser que algo que tiene solo unos millones de años pueda ser considerado nuevo? Bienvenido, Ricardo Ramos. Estamos viendo algo relacionado con las teorías de la evolución, en particular con lo que hizo su estudio el señor Charles Darwin y cómo lo presenta a una sociedad en el periodo del siglo XVIII, más o menos siglo XIX, y a esto le llaman la evolución de las especies. Ellos están ahorita mirando cómo llega por barco a la isla Galápagos y se encuentran unas tortugas gigantes y ahí les llaman dinosaurios. Vamos a verlo y luego le damos un repasillo a esto. ¿Lo vemos suavemente o de corrido? Tú me indicas. Cuando aparezca tu voz o alguna seña, lo paramos y explicamos, ¿de acuerdo? ¡Semejante burrada! Sí, por favor, Mr. Charles. ¿Usted se siente bien? La evolución de una especie es impulsada cuando un recién nacido, por alguna casualidad, presenta algún cambio respecto de un rasgo común de sus padres. Estos cambios son llamados mutaciones. La mayoría de estos cambios son deformidades, incluso mortales para los recién nacidos. Hay que esperar mucho para que uno de estos cambios sea casualmente beneficioso para la especie. Generalmente, millones de años. Miren, aquí creo que he descubierto algo. Resulta que estas aves llamadas pinzones son muy comunes en el continente, pero tienen características diferentes. Mi inferencia es que al no haber grandes depredadores, en estas islas solitarias del Océano Pacífico se desarrollaron aves y reptiles similares a los del continente, pero poco a poco fueron cambiando hasta transformarse en especies totalmente nuevas y diferentes. ¿Pero por qué habrán mutado de esa manera? ¿Habrá una razón para que surjan tales cambios? Si mi teoría es correcta, debemos observar detenidamente el comportamiento de las aves y seguramente... Aquí están dando un repaso de los aspectos de las mutaciones. Habíamos quedado en que el primer video estaría relacionado con la cuestión de mutaciones. Y entonces ahorita la explicación de la adaptación al medio y la mutación se expresa en el pico de las aves o de los pinzones. Encontraremos el motivo. ¡Shh! ¡Con cuidado! ¡No las espantemos! ¡Bingo! Las diferencias más importantes entre las especies de pinzones se encuentran en el tamaño y forma de su pico, lo que me invita a pensar que estas modificaciones se deben a las diferentes fuentes de alimento. Llamaremos a esta variedad el pinzón vampiro. ¡Tonterías! Que a mí me guste comer fettuccine a la matricana no quiere decir que mis hijos nacerán con la boca en forma de fideo. No, en serio. ¿Cómo hacen las especies para adaptarse al tipo de alimentos que tienen a su alrededor? ¿Cómo es que se produce la evolución? ¡Ah, querido Murray! Has dado en el clavo. Esa es la mejor pregunta de toda la noche. Es el misterio de los misterios. ¿Cómo es que las especies nuevas sustituyen a otras que se van extinguiendo? Sí, Darwin, por favor, denos una respuesta al acertijo, ya que no creo que por mucho comer pescado, nuestros hijos nazcan con aletas y escamas. Bueno, mi teoría es muy sencilla. Resulta que en la vida salvaje existe una lucha por la subsistencia. Las plantas están en una constante guerra entre sí para obtener mayor luz, mientras que los animales luchan permanentemente por las reservas de comida.
pero las especies siempre se reproducen en mayor cantidad a los recursos disponibles. Por consiguiente, aquellos que sean más capaces de adaptarse a su entorno y conseguir su alimento son quienes sobrevivirán. Ay, pero pobres pichoncitos indefensos. Si nadie los ayuda, no sobrevivirán. No se preocupe, señora Mandarina. Prometo cocinarle un rico estofado con ellos. Cuando se produce una mutación que por casualidad favorece la supervivencia, ese espécimen tendrá más chances de sobrevivir. Pero además, cuando este nuevo tenga hijos, heredarán la transformación de su padre, lo que les dará a ellos mejores chances de sobrevivir también. Con el paso del tiempo. Le damos la bienvenida a Andrea Parra y le explicamos, estamos viendo un poco de los aspectos de las mutaciones genéticas a través de este video que explica la teoría de evolución de Charles Darwin. En este caso, se está hablando de algunas especies que llegaron o se quedaron en las islas Galápagos y entonces conservaron algunas características, pero algunos otros, por ejemplo el pico, se fue cambiando, se fue transformando debido a que la alimentación o los recursos de alimentación pues variaron o escasearon o estos animales encontraron en algunos lugares específicos su comida. Por ejemplo, si el pico se hizo más robusto como tipo perico, eso quiere decir que a lo mejor rascaron en la tierra o en los árboles o buscaron la comida en algunos puntos muy, pero muy difíciles de acceder. Por ejemplo, el cerebro humano, el que nosotros tenemos ahora, con respecto al de otras semiespecies de humanos, dice la teoría que el nuestro pesa ahora casi 300 gramos menos que el de algunos Homo erectus u Homo sapiens de hace 20 o 30 mil años. ¿Por qué? ¿A qué se debe que haya perdido peso? Pues a que nosotros ya no tenemos que salir a la calle. Bueno, sí, nuevamente, pero ya no estamos tan atentos a que un animal nos coma o a que se nos aparezca un depredador más grande y o en su defecto que estemos organizados para ir de cacería, para ir a conseguir la comida. A eso se debe que nuestro cerebro ya tiene otras funciones especializadas y haya perdido un poco de masa debido a situaciones le llaman vigilia, para que nos mantenga al 100% despiertos. Vamos y continuamos con el video. Esto acabaría dando como resultado la formación de nuevas especies. De esa manera, la naturaleza selecciona a aquellos más aptos para sobrevivir. Así es, mi querida Betty. La evolución de las especies se basa en una selección natural de aquellos que están mejor adaptados a su medio ambiente. ¡Vamos! ¡Todos nuevamente a bordo del Beagle! Debemos regresar a Inglaterra para anunciar estos maravillosos descubrimientos. Después de un viaje de 5 años alrededor del mundo, regresé a la tranquilidad de mi casa en Down House para escribir un libro sobre mi teoría acerca del origen de las especies y de la preservación de las razas a través de la selección natural. Una mañana, Darwin salió a caminar por el campo y observó a los granjeros recogiendo los mejores granos de su cosecha. También vio las vacas lecheras con sus enormes ubres, las ovejas cubiertas de lana, y pensó: si la selección natural necesita de muchísimos años para favorecer el desarrollo de especies nuevas, ¿qué es lo que ocurre cuando interviene la mano del hombre, favoreciendo la supervivencia de las plantas que dan más granos o de los animales con más carne, más leche o más lana? Fue en ese momento que comprendió que así como había una selección natural, el hombre favorecía a una selección artificial.
¡Ay, qué novedad! Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para dominar el mundo. ¿Cómo no vamos a dominar también a los animales y a la naturaleza? Con esta expresión que fuimos creados, entre comillas, se está refiriendo a la teoría creacionista, es decir, la intervención de Dios en la creación de los humanos. Repitamos un poquito esta parte que está interesante por la palabra que está ahí. Fuimos creados para dominar el mundo. ¿Cómo no vamos a dominar también a los animales y a la naturaleza? Lamento desilusionarlo, pero desde un punto de vista biológico, la especie humana no difiere en nada respecto de los otros animales y especies vivas del planeta. Nosotros, los seres humanos y todos los demás seres de la Tierra, somos parte de la misma cadena evolutiva. Nuestra inteligencia y capacidad para razonar sobre nuestra mismísima existencia también son fruto de la selección natural. ¡Bah! ¡Al diablo con tantas onceras! Las semejanzas entre los seres humanos y estos simios me dan el indicio de que el origen del hombre puede compartir con ellos un mismo antecesor. ¡Ah! ¿Nosotros, simios? ¿Cómo se atreve? ¡Calumnias! ¡Usted es un fraude! ¡Blasfemia! ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué dice esas cosas? ¡Usted es un embustero! ¿Cómo puede ser eso cierto si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza? Darwin sufrió muchas críticas de toda la sociedad por decir esas cosas, y muchos científicos de la época quisieron desprestigiar su teoría. ¿Qué has hecho, amigo? Nos has traicionado a todos. Pero estas ideas solo surgen de la evidencia. Cuidado. Aquí tienes tu huevito. Sin rencores, ¿cierto? En el siglo XIX, las ideas de Darwin acerca del origen del hombre entraban en conflicto con profundas creencias religiosas. Y el conflicto no era menor, puesto que estas ideas rompían el esquema de un mundo perfecto y ordenado, donde el hombre creía ser el elegido por una divinidad celestial. Sin embargo, los libros de Darwin tuvieron mucha popularidad, ya que mucha gente estaba interesada en conocer esa teoría tan audaz. Entonces se generó un debate científico y religioso en toda Inglaterra, que luego se expandió por el mundo entero. Nuevas evidencias encontradas recientemente confirman que la teoría evolutiva de Darwin es correcta. Darwin demostró que el origen de las especies y la evolución pueden tener una explicación científica, elegante e igualmente atractiva. La evolución a través de la selección natural hace que la sinfonía de la vida florezca y perdure en nuestro planeta. Gracias, muchas gracias por su reconocimiento. Gracias de verdad. A ustedes también. Bien, pues este video me pareció interesante. Está más o menos a la altura de lo que se pretende en el curso, pero no todo el trabajo de investigación de la teoría evolutiva ha sido por Charles Darwin. Hubo otras teorías de la evolución y otros personajes que favorecieron a este estudio. Tenemos otro video y tenemos tiempo disponible. ¿Alguna pregunta? Ricardo, ¿algo que quiera usted decir? ¿O Andrea? ¿O Marlene?
¿Interesante? Interesante, sí, pero ninguna pregunta. ¿Pero qué, perdón? ¿Pero? Interesante, pero por ahora ninguna pregunta. Ah, muy bien. Pues vamos a ver el siguiente video, porque estas teorías también evolutivas no solamente son trabajo de Charles Darwin, ¿no? Entonces vamos a ver algunos. Estamos en la semana 2 del tercer momento y el objetivo de esta clase es entender cómo entre mutaciones y otro tipo de aspectos se generan los procesos de la evolución, debido a que situaciones internas de nuestro cuerpo o situaciones externas, como se vio en las aves llamadas pinzón. Bien, continuamos con nuestros videos, y en este caso tenemos de las especies, las teorías evolutivas Darwin y Lamarck. Son dos pilares muy importantes para el desarrollo de este trabajo de investigación. Bien, vamos. La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía esto. En las clases pasadas hablamos de las dos posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. ¿Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo? Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es.
Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos? Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859, más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar, como Lamarck, que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y por lo tanto era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él. Sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de... Bien, una pregunta para ustedes que están presentes. Darwin solo se refirió a algunos aspectos externos de la apariencia. Y a eso se le llama estudio ¿qué? ¿Cómo es el estudio de los aspectos externos? Y escríbanlo por favor y el sábado próximo, junto con el trabajo que vamos a poner que para reportar la segunda semana, están esas preguntas. ¿A qué se refirió o por qué Charles Darwin hizo su estudio solo con aspectos externos, generales, y no tuvo que ver con la teoría de la genética, como lo hizo Mendel más tarde, y que ya se había hablado de Mendel en esta clase? Sale. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo? En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienes razón, eso no se ve mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 360. Bien. En este caso, la cuestión de las teorías de la evolución, debido al desarrollo tecnológico y otros aspectos, pues solo se refirió a la cuestión externa. Por ejemplo, en Siberia, en estos años de fines del siglo XX, más o menos, y debido al calentamiento global, el hielo se está derritiendo en algunas partes de Siberia y han encontrado cuerpos de mamuts, por ejemplo, y todo su pelaje bien conservado, de tal manera que el mamut es un antecedente muy importante de los elefantes actuales, pero los elefantes actuales son pelones, no tienen el pelaje como el mamut, y entonces también el tipo de cuerno que le salen de aquí
también ha cambiado un poco. Y bueno, se están acabando a los elefantes debido a que los matan para quitarles el marfil. Tan solo por eso, los matan por el marfil. Y si a lo mejor hubiera una crianza de elefantes relativamente para la cuestión del marfil, sería otra la historia, ¿no? Y en este periodo del siglo XXI, cada día se descubre que se están perdiendo muchas especies debido a la situación de los humanos o a la presencia de los humanos, no como, bueno, sí como un sujeto que es pues que va en contra de las especies, pero no para comerlas, sino simplemente para aplicar o utilizarles sus elementos. Por ejemplo, en el tiburón, la aleta, que es un cartílago, y entonces los chinos creen que la aleta tiene propiedades de carácter X y que va a favorecer al desarrollo de ciertas habilidades y no como un alimento simple, que el tiburón como alimento es un poco difícil, ya que debido a su edad y otros, su piel es muy dura y no utilizan el estudio del tiburón para las cuestiones de las nuevas enfermedades, ya que el tiburón es un ser vivo que a lo largo de los miles de años no ha cambiado mucho relativamente por ser un depredador, y ese depredador pues no tiene enemigos, solamente algunas especies mayores que él. Bien, hasta acá vamos a dejar la clase y vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas. Marlene, bienvenida. Andrea Parra, también Ricardo Ramos. ¿Alguna pregunta al respecto de estos videos? ¿Qué dice Ricardo? Pues, a ver, si las especies quienes desarrollen mejor no son un aspecto físico, como ahí explicaba de los patos que desarrollaron sus piernas, esas características serán heredadas a los hijos, quienes posteriormente también van a desarrollar eso, haciendo que sus piernas se favorezcan y sus demás órganos o elementos, partes del cuerpo. Por ejemplo, ahí se vio que las alas de los patos, muchas especies de patos ya no vuelan, están en la laguna, ahí andan y se han vuelto patos buceadores. Y sus patitas han desarrollado aquí unos elementos muy importantes para poder desplazarse. Ya no tienen los dedos delgados, pero entre los dedos hay una especie como de tela que permite que puedan nadar con más rapidez, pero son de agua dulce. Y hay otras especies que en el mar tienen la posibilidad de caer de picada, sumergirse más o menos una buena cantidad de metros para tratar de atrapar su alimento y luego cuando salen puedan volar, y entonces se desarrolla el hecho de que entre las plumas se segregue un aceite y ese aceite no permita que las plumas se mojen y se vuelvan más pesadas y entonces tengan dificultades para poder volar. En el caso de las jirafas, por ejemplo, empezaron a alargar el cuello, pero junto con el cuello tenían que suministrar sangre al cerebro, y entonces si tenían un cuello muy largo
y un corazón del mismo tamaño, capaz de no suministrar la sangre oxigenada, entonces se podrían morir estos elementos. Y entonces, junto con el cuello, las jirafas desarrollaron un corazón un poco diferente, capaz de bombear grandes cantidades de sangre sin generar lo que se le podría decir paro cardíaco, trombosis o algo, debido a que el corazón estuviera trabajando de más y en un momento determinado, ¡pum!, se muriera por sobretrabajo. Por ejemplo, el colibrí, un animalito así pequeñito, que puede mover las alas a un ritmo tan alto, su corazón es capaz de bombear al doble de lo que nuestro corazón puede bombear, 60, 80 latidos por minuto, y el colibrí más de 100 o más de 120 latidos por minuto, a un ritmo tan alto que le permita mantener los órganos funcionando y suministrando sangre a un ritmo muy alto. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Ya sabías eso, Marlene o Andrea? ¿Ya sabían esos detalles de cómo el corazón de algunas especies, ya sea jirafa o el colibrí, también tuvieron que cambiar en su cuestión de ritmo cardíaco? Nuestro ritmo cardíaco está entre 60 y 80, se mantiene más o menos, y si sube el ritmo cardíaco, pues la gente se puede morir. Diga algo, Ricardo. No lo sé. ¿Cómo ven? ¿Esto es interesante o aburrido? Interesante. ¿Qué dice Andrea Parra? ¿Qué dice Andrea Parra? Interesante. ¿Qué le gustó del video? O de lo que pudo ver. ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? Pues el saber cómo llevó a su teoría a que se hiciera más grande y que fuera más conocida. ¿La teoría de qué? ¿De Charles Darwin? Uh-huh. Bien, pero acuérdate que había otros que competían en ese tiempo por la explicación y que ya habían estudiado, ¿no? Y llegó a un acuerdo con otro personaje de cierto apellido, y esos habría que recordarlos. Uno es Lamarck y el otro, no me acuerdo ahorita. ¿Me puede recordar, Ricardo? El último que se vio. Se me fue el nombre. ¿No lo apuntó? ¿Marlene lo apuntó? Casi fue al último del video, casi fue al último, en el que llegó a algún acuerdo igual, Barbón y todo el asunto, y a lo mejor también de nacionalidad inglesa. ¿Por qué de nacionalidad inglesa y no alemana o italiana o algo por el estilo? Por ejemplo, Alejandro von Humboldt o von Humboldt, que aquí en Puebla tenemos una colonia por la América referida a este personaje que también fue un investigador y un viajero. También él aportó ciertas ideas en la selección o en la clasificación de algunos animales, plantas y demás. Él también fue un viajero y él, Alexander von Humboldt, fue alemán. Por eso el von es de, significa de. Humboldt, referido al lugar, Alexander de Humboldt. Entonces, todo esto de la historia del desarrollo de la ciencia es muy bonito y muy apasionante. A mí me gusta, yo soy físico matemático y ando metido en estas cuestiones de la biología y de la investigación de las especies. Bien, pues
La próxima clase, si gustan, vamos a ver otro, en la introducción, otro video que hemos utilizado en las semanas anteriores. Por ejemplo, está un video que es sobre las más de 5,000 variaciones del coronavirus. Y ese también lo expusimos en la semana anterior. ¿Qué le parece si entran a buena hora y lo ponemos al último para darles oportunidad a que se muevan de una clase a otra? ¿Cómo ve, Marlene? ¿Cómo ve Andrea o Ricardo? ¿Lo ponemos al último, ese, para recordar, o al principio? ¿Qué dicen? Perdone, se está cortando, ¿puede repetirlo? Sí, el video llamado Las más de 5,000 variaciones del coronavirus para llegar al COVID-19. No olviden que el coronavirus ya existía hace más de 100 años y en 1918 generó una pandemia muy mortal llamada gripe española. Entonces, pudiéramos ver algo al respecto de ese video de las más de 5,000 variaciones o mutaciones del coronavirus. ¿Lo ponemos al último o lo ponemos al principio? Al principio. Bien, entonces yo les invito a que lleguen tempranito y porque tenemos que seguir viendo. Para mañana vamos a ver algo relacionado con teorías flujo génico, que tiene que ver con las teorías de evolución. Y entonces vamos alternando uno y otro. ¿Cómo ven? A mí me gusta esto y bueno, yo les invito a que se vayan integrando, inviten a otros compañeros a integrarse a la clase y bueno, entreguemos un producto de buena calidad. Yo como docente y ustedes se llevan algo de la cultura y del conocimiento de la biología. En este caso es de la cuestión de la herencia, de las teorías de la herencia genética, Mendel, Charles Darwin, Lamarck y otros personajes que aportaron un granito de arena para que nosotros lleguemos al siglo XXI y tengamos esa oportunidad. Pero en este sentido, tener la oportunidad de entender por qué tenemos una pandemia terrible. Y entonces, pues ya estamos en el resumen de biología y si gusta quedarse Catherine, pues si no, pues ya nos vamos a la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien, tenemos 6 minutos para la próxima clase y hasta acá me gustaría que lo dejáramos. ¿Qué les parece? Y la invitación para mañana tempranito. Bien, entonces, gracias y agradezco su presencia, jóvenes, señoritas, gracias y nos vamos. Gracias, Ricardo, gracias, Andrea y Marlene. Hasta luego.